la discusión sobre la ley de pensiones, y bueno, y en particular ha alarmado a distintos sectores de jubilados, de aportantes, por que se estaría pretendiendo imponer la jubilación obligatoria, ¿no? Bueno, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El gobierno niega esto, diciendo que será algo voluntario, como siempre ha sido. Pero bueno, vamos a analizar un poco esta situación, porque al fin y al cabo, por lógica, cualquier persona quisiera jubilarse lo más joven posible, ¿no? Para poder disfrutar de su jubilación durante más años, poder descansar, no tener la obligación de estar trabajando, etcétera, ¿no? Lastimosamente, para lograr eso se tiene que garantizar una jubilación digna, ¿no? Una jubilación que realmente te alcance para cubrir tus necesidades. Desde el neoliberalismo en el país, desde bueno, los años del 21060, la relocalización, todo ese brutal ajuste que hubo contra el pueblo trabajador boliviano, eso ya no existe, ¿no? Se impuso un sistema, bueno, sistema neoliberal en el tema de pensiones con las AFPs, y con eso se destruyó la jubilación en el país, ¿no? Justamente por eso una reivindicación constante de los trabajadores es la jubilación al 100%, como lo era antes de todo este proceso neoliberal, ¿no? Entonces, con el neoliberalismo, con el sistema de las AFP, se destruyó esto, se pasó a un sistema de aporte voluntario, donde, bueno, de los aportes de los trabajadores, ahí se garantiza básicamente una jubilación que no alcanza a cubrir las necesidades de los trabajadores, más aún de los trabajadores jubilados, que justamente por la edad, etcétera, suelen tener mayores necesidades en lugar de menores, ¿no? Además de esto, bueno, de ahí justamente de esos fondos sale todo el manejo, todo el pago administrativo de estas instancias como fueron las AFPs y que hoy en día es la gestora. Desde ese entonces ya no hay una jubilación, y lo que se ha ido generando en general, ya no hay una jubilación digna, y lo que se genera en el país en general es esta tendencia de los trabajadores a no querer jubilarse, porque cuando se jubilen van a ver que sus ingresos van a disminuir terriblemente, ¿no? Dependiendo de los casos, pues en algunos casos llega a ser un 20, 30%, la mitad de lo que ganaban de forma activa, etcétera, ¿no? Y en el marco de que tampoco es que hay grandes salarios y que con la reducción salarial puedes vivir tranquilamente. Todo lo contrario, ¿no? Con una reducción salarial de ese tipo, al jubilarse, muchas de las personas no podrían mantener su forma de vida, incluso realmente caerían en una situación de pobreza o, bueno, con una infinidad de problemas, ¿no? Es la realidad, eso es lo que se vive en el país desde el neoliberalismo. Y como tal, bueno, ha habido luchas por esta modificación de la ley de pensiones para volver al anterior sistema, romper con el sistema neoliberal de aporte individual y volver al sistema de reparto, ¿no? Donde paguen la jubilación el Estado, los patrones y además de los aportes de los trabajadores, ¿no? Pues bien, justamente en ese marco es que se aprobó la actual ley de pensiones, la 065, en el marco de que los trabajadores rechazaron esta ley, hubo una gran movilización, el gobierno decía se ha consensuado, es la primera ley consensuada, hasta ahora sigue con ese eslogan y sacando publicidad al respecto, pero en realidad, si bien hicieron algunas mesas de reunión, etcétera, con algunos dirigentes de la COP, en ese momento la Central Obrera Boliviana, por presión de sus bases, se opuso a esta ley de pensiones, justamente exigiendo de que no era simplemente pasar el modelo neoliberal hacia una gestora, estatizarlo y algunos adornitos que le puso el gobierno, como el tema del aporte solidario, ¿no? Sino justamente que era volver al sistema de reparto, volver a una jubilación digna, volver a esa jubilación del 100%, que realmente garantice una vejez digna y que realmente los trabajadores puedan tener una jubilación que les permita sobrevivir, que les permita continuar su vida, disfrutar los últimos años de su vida y disfrutar y descansar un poco de todo el trabajo, todo el aporte que han realizado para el país, ¿no? Pues bueno, lastimosamente el gobierno bueno, y los trabajadores no logramos derrotar esa ley de pensiones, el gobierno se impuso, el gobierno derrotó esta importante movilización que hubo y la derrotó de forma brutal, ¿no? Con cientos de detenidos, persecución a varios de los dirigentes, golpizas, bueno, intervenciones policiales brutales en los puntos de movilización,
tenemos que recordar las imágenes, ¿no? Donde maestros rurales, en puntos de bloqueo, tendidos en el piso, casi como en una dictadura militar, los policías prácticamente pisándolos, lo mismo con los compañeros fabriles, una represión brutal, persecución, bueno, lo que después vimos en otras situaciones como en Yugas, etcétera, ¿no? La persecución de algunos compañeros en sus casas, para detenerlos, todo. Bueno, fue ese marco en el cual, bueno, el gobierno vio que había que derrotar a los trabajadores. Ahí estuvo presente todo el tema de la situación de la fundación del Partido de los Trabajadores. Esta fue una lucha que los trabajadores emprendieron en el marco de, justamente, de tratar de dotarse de un propio instrumento político que fue el Partido de los Trabajadores, para tener una propia alternativa, una propia voz, y que se plantee una alternativa del país desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, el gobierno atacó con todo, en ese momento buscó destruir cualquier forma de oposición, y bueno, y este tema de la ley de pensiones sigue presente. En ese momento, bueno, a muchos de estos dirigentes perseguidos los lograron lastimosamente corromper con la promesa de que se les levantarían los procesos, se ofrecieron diputaciones, cargos de senaturías, incluso algunos cayeron en eso, y bueno, todo ese proceso fue lo que derivó en la actual destrucción de la Central Obrera Boliviana, totalmente cooptada por el gobierno, con una dirigencia que no responde para nada a los intereses de los trabajadores, y en ese marco se vuelve a discutir este tema de la ley de pensiones. ¿Qué es lo que quiere el gobierno modificar de una ley de pensiones que ellos mismos hicieron? Que es básicamente una forma que, bueno, se podría llamar una suerte de neoliberalismo de Estado, es decir, que sigue el sistema neoliberal brutal de el aporte individual de las AFPs, pero ya no con AFPs privadas, sino con la gestora estatal, ¿no? Pero sigue toda la lógica liberal del aporte, de que los jubilados básicamente reciben su jubilación de sus aportes, de algunas migajas más bueno, que tiene que pagar la patronal, pero centavos, nada cualitativo como era antes, y bueno, todo esto administrado por el Estado, ahora ya no por empresas transnacionales como era antes, las AFPs, ahora es la gestora, y bueno, de aquí también, y al igual que lo hacía con las AFPs, el gobierno ve una forma de endeudamiento interno, una forma de usar estos recursos para cubrir ciertos déficits, ciertos problemas económicos, más aún en periodos de crisis económica como el cual estamos viviendo. Entonces, bueno, un elemento que justamente es necesario señalar, que es probable que el gobierno en esta modificación de la ley de pensiones introduzca algunos mecanismos que les haga más fácil poder recurrir a los recursos de los aportes de los jubilados, ¿no? Los recursos que están administrados por la gestora, ¿no? Es muy probable que el gobierno vea algún mecanismo, algunos elementos para tener mayor flexibilidad en esto. Pero el tema de fondo, al parecer, es justamente que los trabajadores no se quieren jubilar. ¿Por qué? Porque si se jubilan, ya no les alcanza la jubilación para mantener su nivel de vida. Ya no les alcanza la jubilación para poder sobrevivir como lo estaban haciendo antes, y realmente implica la jubilación, no es un momento de alegría, de me estoy jubilando, ahora voy a tener tiempo para hacer esto, tal proyecto, viajar, estar con los nietos. No, la jubilación en el modelo neoliberal de jubilación en el país es un momento de trauma, ¿no? ¿Dónde voy a recortar gastos? Vamos a tener que comer menos. O sea, es un momento complicado para una familia cuando los trabajadores se tienen que jubilar, ¿no? Porque es una disminución drástica de sus ingresos. Es por eso los trabajadores se sacrifican cada vez más, tratando de trabajar más años, porque justamente la jubilación implicaría una reducción drástica de su nivel de vida. Y eso estamos hablando de todos los sectores, ¿no? Desde los que ganan más y los que ganan menos, ¿no? Y en ese marco el gobierno lo que está viendo es una única forma de tratar de justificar que se obligue esta jubilación a los 65 años como tope, pese a que se puede jubilar uno más antes, según la ley, pero la gente no lo hace porque no le conviene. Eh, entonces lo que está viendo es algunos mecanismos, una idea de que se les va a dar más, se está aumentando el fondo solidario para que puedan tener más recursos, los que ganan menos sobre todo. Estamos tratando de convencer que se jubilen y de esa forma tratar de hacer pasar esta ley de pensiones. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual el gobierno está tratando de imponer esta jubilación obligatoria? Claro, ellos lo llaman como que no, es algo voluntario, ¿no? De todas formas va a seguir siendo una jubilación voluntaria.
Pues lo que dice el gobierno es de que a partir, bueno, como está establecido en este proyecto de ley, cualquier trabajador que tenga 61, 65 años y que quiera seguir trabajando voluntariamente, como diría el gobierno, tiene que someterse a un examen médico, tanto físico como mental, a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSO, el cual va a evaluar el estado de salud, ¿no? Entonces ahí hay el problema, justamente, ¿no? Porque cómo, bueno, quién controla el INSO, cómo se maneja el INSO, bueno, va a ser todo un espacio de disputa, se le estaría dando una autoridad importante al INSO, que antes no necesariamente tenía, y que básicamente este informe médico vendría a ser el que determinaría si el trabajador de 65 años va a poder seguir o no va a poder seguir trabajando. Y bueno, ahí ya se maneja y ahí va a haber un criterio político, que es lo que se aplica en otros países, donde hay un ajuste en este sentido contra los trabajadores, de obligar y imponer una jubilación. Y este sería el mecanismo, ¿no? Y claro, el gobierno trata de presentarlo como que es algo, no, pero es voluntario, si quieren seguir trabajando, pueden, solo vayan al examen médico y ya está, ¿no? Y claro, el problema es de que todas estas personas no es que felices quieren seguir trabajando, la mayoría de los trabajadores desearía poder gozar de una jubilación, pero el problema es de que desearía poder gozar de una jubilación digna, ¿no? Con una renta digna que les permita mantener su nivel de vida. Eso es lo que no hay en el país y eso es lo que impide que haya una jubilación a la edad que uno quiere, que uno podría jubilarse incluso lo más temprano posible. Y el gobierno está imponiendo este tipo de medidas para que se jubilen y para que se siga imponiendo cada vez más lo que está funcionando en el país, un sistema donde los jóvenes son contratados, ya no con contratos que establezcan este tipo de jubilaciones, beneficios sociales, seguro, vacaciones. La mayoría, y lo que se está imponiendo y generalizando cada vez más, es también una medida neoliberal al respecto, con contratos anuales que muchas veces se rompen directamente, que no te garantizan incluso la atención médica, nada. El tema de las consultorías, que bajo ese nombre de consultorías, lo que hay en general es precarización laboral, ¿no? Donde los trabajadores, alias consultores, no tienen ninguna prestación de seguro, nada, ¿no? Donde los trabajadores no tienen ni seguro, ni jubilación, ni aportes a las AFPs, nada. Más bien los trabajadores mismos son los que tienen que pagar impuestos y emitir facturas, porque no estarían en condición de trabajadores, sino de empresarios prácticamente, ¿no? Bueno, ese es el tipo de imposición, de flexibilización laboral que se ha profundizado en estos últimos años, que ya empezó en todos los años del neoliberalismo y que además continúa y lo sigue profundizando como parte de su política, ¿no? En general es así, es la política del Estado. Como vimos con el tema del agua, todos los gobiernos del turno y el MAS en general, estos últimos años ha continuado destruyendo y con el modelo extractivista y de destrucción, pues en el tema laboral, el MAS continúa con el modelo de precarización laboral y de destrucción de los derechos laborales. Y en ese marco es en el que se da esto, ¿no? Y por eso el gobierno dice, bueno, pero les vamos a dar un poquito más para los que se jubilan, los que tienen menor jubilación, van a aumentar el aporte solidario. Y eso también es un engaño, porque ¿de dónde sale este aporte solidario? No sale de los patrones, no sale del Estado, sale de los mismos trabajadores aportantes, ¿no? En ese marco, o sea, son los trabajadores que ganan más quienes tendrían que aportar para que la jubilación de los que ganan menos sea un poco menos precaria, ¿no? Para que obtengan unos pesitos más, digamos, ¿no? Y porque el gobierno lo que señala son centavos, ¿no? Se dice, son 12 bolivianos más que va a aportar el que gana 15.000, ¿no? Entonces esos 12 bolivianos entre, no sé, 100 personas, bueno, podemos ponernos 10 personas que recibirían ese aporte solidario, son 10, un boliviano más. No son 10, ¿no? Son un montón de personas que reciben eso, son centavos, y con eso está el gobierno tratando de jugar para imponer que haya este control médico para obligar a la jubilación a los 65 años, ¿no? Entonces realmente es alguna medida que eh, bueno, no mejora en nada, más bien empeora la situación de la jubilación en el país y que nos tiene que abrir justamente la discusión, aprovechar este momento para retomar la discusión en todos los sindicatos, en todos los sectores aportantes, en este tema que es global, ¿no? Por un lado, bueno, todo el tema de la jubilación, que se abra esta discusión de la precarización laboral que se está viviendo hoy en día en los nuevos puestos de trabajo, la juventud, la situación de precarización que se está viviendo, y la necesidad de luchar por una jubilación digna, ¿no? De romper con el sistema neoliberal del aporte individual, que por más gestora pública que le hayan puesto, sigue siendo el mismo modelo neoliberal,
administrado desde el Estado ahora, y romper con ese sistema e imponer el sistema de reparto, donde aparte de los aportes de los trabajadores se garantice la jubilación digna con los aportes de la patronal, con los aportes del Estado. Y solo de esa forma se va a poder garantizar una jubilación digna, y si se garantiza eso, no es necesario obligar a la gente a que se jubile a determinada edad, sino básicamente la mayoría de los trabajadores, tal vez algunas excepciones que realmente tengan mucha dedicación a su trabajo, pero la gran mayoría va a cumplir su ciclo laboral y va a disfrutar, como debería ser, de un periodo de descanso y de jubilación al final de su vida laboral, y que realmente más bien pueda aportar incluso en otros espacios, ¿no? Escribiendo, contando sus experiencias, enseñando, etcétera, como debería ser, y no así como que lastimosamente estamos viendo en nuestro país, donde las personas prácticamente están obligadas a trabajar hasta sus últimos días, porque si se jubilan, bueno, van a tener jubilaciones de hambre, de miseria, como son las que hay en el modelo neoliberal, que no es un tema solo de Bolivia, es un tema internacional, pero en este caso en nuestro país, esa es la situación en la que estamos viviendo y por la cual tenemos que oponernos a esta reforma de la ley de pensiones que está planteando el gobierno, y más bien aprovechar este espacio para plantear cómo realmente deberían ser las jubilaciones en el país, lo cual necesariamente involucra la necesidad de recuperar nuestra central obrera boliviana para retomar las importantes, históricas movilizaciones que hubo por una ley de pensiones digna, justa, como debe ser. Bien, no sé si quieren comentar algo más, compañeros. Si no, con eso iríamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen en este su programa, Radio Rebelión. Nos estaremos reencontrando. Miguel, perdón. Saludos a todos. No quiero comentar nada. Ok. Bueno, saludos a todos y ya nos encontramos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra mano.